comentario del Apocalipsis. El 14 voy a tratar de los signos de los tiempos en el ambiente social, en concreto ahora el ataque a la familia y a la apostasía. Estos eran los temas que hemos tratado y ahora vamos a tratar de el ataque a la institución familiar, a la vida, el enfriamiento de la fe y la apostasía. Bien, decíamos en el comentario anterior que San Pablo hace un perfil de los hombres de los últimos tiempos. Dice: serán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres. Atención aquí, rebeldes a los padres, ingratos y religiosos desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, despiadados, enemigos del bien, traidores, temerarios, infatuados, más amantes de los placeres que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero que desmentirán su eficacia, la de la piedad. Decíamos también que San Judas y San Pedro hacían algo parecido, decía: hombres sarcásticos que viven según sus propias pasiones impías, son los que crean divisiones, viven una vida solo natural, sin tener el espíritu. O lo que dice San Pedro, llenos de sarcasmo, otra vez el sarcasmo, guiados por sus propias pasiones, que dirán en son de burla: ¿dónde queda la promesa de su venida? Ignoran intencionadamente que hace tiempo existieron unos cielos y también una tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, y que por esto el mundo de entonces pereció inundado por las aguas del diluvio. Bien, pues ya hemos visto, como dice San Pablo, que estos hombres serán rebeldes a los padres. Sarcásticos también dicen los otros dos apóstoles. Entonces, ¿por qué? Porque lo digo, porque las características de esos hombres anteriores pueden referirse a muchas épocas históricas de los últimos 20 siglos. Sin embargo, hay un rasgo en estas descripciones proféticas de los hombres, del perfil de los hombres de los últimos tiempos, que ciertamente es específico de nuestro tiempo y que les señalan. Siempre ha habido hombres egoístas, soberbios, avaros, etc. Pero San Pablo señala además a la familia, a través de decir que estos hombres de este tiempo serán rebeldes a los padres. Se lo dice a Tito y se lo dice a los romanos. Rebeldes a los padres. En ningún momento histórico ha habido un esfuerzo tan intenso a escala mundial por vaciar de contenido la institución familiar como ahora, de ser rebeldes a los padres. La extensión universal de las leyes civiles del divorcio es algo específico de la segunda mitad del siglo XX. Y Jesús dijo que cuando Moisés dio una ley de divorcio a los israelitas, lo hizo por la dureza de vuestro corazón. Y concluyó: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y había desaparecido el tema otra vez. Ya no, los cristianos no se plantearon tener esa ley del divorcio. Pero realmente hoy en día podría decirse que, puesto que las leyes del divorcio han llegado a todo el globo, pues es que hoy en día se ha endurecido el corazón del hombre hasta el extremo tal que las leyes reconocen incluso no ya el divorcio, sino derechos matrimoniales a uniones que son antinatura. Por tanto, la dureza del corazón hoy es más que nunca. Y no solo en el divorcio y en el matrimonio, sino en el aborto y la eutanasia, que es también un ataque a la familia. Lo mismo puede decirse. Entonces, hoy en día, esta institucionalización social del aborto, que tenemos un país, Argentina, que recientemente lo ha hecho, y otro país que está al borde, México, igualmente, se promueve con verdadero sarcasmo. Dice: los hombres de los últimos tiempos serán sarcásticos. Esto es un sarcasmo total, ¿no? Los derechos de la mujer, etcétera, ¿no?
son consecuencias mortales, perdón, las consecuencias mortales del aborto hoy son la causa más importante numéricamente en la historia de muertes. La más importante desde sus orígenes. La eutanasia es la extensión natural de la degradación del valor de la vida y de la familia como primer garante de ese valor. Por tanto, es un cumplimiento bastante exacto de lo que San Pablo describía como hombres rebeldes a los padres, desnaturalizados e implacables. Han llegado a ese momento de la historia. No hace falta irse al Apocalipsis, estamos viendo señales que están sembradas en toda la Sagrada Escritura, describiendo estos tiempos, últimos tiempos. Y además hablan, entre otras señales, del enfriamiento de la fe y la apostasía. Es otra de esas características del ambiente social que la Sagrada Escritura nos transmite. Y entendiendo por apostasía católicos que abandonan, de hecho, su fe. San Pablo aclara a los tesalonicenses que entonces el día de la venida del Señor no era aún cercano, porque había algunos pues que dejaban de trabajar pensando en la venida del Señor, etc. Y el argumento que él les da de que no estaba cercano ese día de la venida es que primero tiene que venir la apostasía, manifestarse el hombre impío, el hijo de la perdición. Entonces, la apostasía es un hecho generalizado preparatorio de la aparición del anticristo. Hoy todavía no ha aparecido el anticristo, pero sí que está la apostasía, claramente. Y además una apostasía que no se produce por una persecución sanguinaria, al menos inicialmente, sino por un ambiente de hombres irreligiosos, más amantes de los placeres que de Dios. En la cantidad de mártires que ha habido en la guerra de los cristeros, en la guerra de España, donde se produce persecución sanguinaria, no hay apostasía. Se refuerzan los valores. Sin embargo, ahora hay apostasía. Hombres irreligiosos, más amantes de los placeres que de Dios, dice. Y dice San Judas, que viven una vida solo natural sin tener el espíritu. En términos modernos, es una pérdida de la fe debida a los halagos del materialismo. Este ambiente materialista no solo seduce a la periferia de los cristianos, de los católicos, sino que a los que poco practican, sino que se introducirá, dice, en el núcleo practicante de los cristianos, de los católicos, desnaturalizándolo. Dice, a través de fieles que tendrán la apariencia de piedad, pero desmentirán con su vida infructuosa es falta de frutos, su eficacia. Una piedad que no da frutos. Y eso hoy en día se ve perfectamente. Quizás también son los que dice San Judas que crean divisiones. Sí, se introducen en el núcleo practicante, pero crean divisiones y tienen apariencia de piedad, pero no tienen frutos, no desmienten con esa piedad porque no tienen frutos. También son esos que de algún modo dicen en son de burla, ¿dónde queda la promesa de su venida? Sí, están metidos en la iglesia, pero dicen, ¿qué me dices? Esto de la segunda venida del Señor, que estemos cerca, faltan siglos. O como dice Sofonías, piensan, total, ya ve, no hace ni bien ni mal. Si al final, si no se ve nada. Están perfectamente descritos esos apostasía que llega hasta el núcleo practicante porque lo desnaturaliza. Dice nuestro Señor que por los frutos los conoceréis. El resultado de esa apostasía es una disminución importante de los que viven bajo los principios cristianos
y una parte importante de los que mantengan la etiqueta de católicos lo son bajo un contenido edulcorado, manifiesto principalmente, como dice el Señor, en la falta de frutos. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con disfraz de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Piedad infructuosa. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Así que por sus frutos los reconoceréis. Y la apostasía, desgraciadamente, dice nuestro Señor que irá en aumento. Al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. La iniquidad irá creciendo y la caridad irá enfriándose. El enfriamiento del amor ese penetra hasta la misma institución familiar, que tiene su origen en el amor. Hoy en España, a los 10 años de haberse casado, la mitad de los matrimonios ya se han separado. El enfriamiento del amor penetra en la misma institución familiar. El concepto de institución familiar, además, no solo se debe al matrimonio, sino que es extensible a las instituciones eclesiales, que incluyen ese aspecto dentro de su modo organizativo, pues cantidad de familias, entre comillas, religiosas, cantidad de instituciones eclesiales, aunque no sean religiosas, que tienen ese rasgo, somos una familia. Algunas, incluso el Opus Dei le llama al prelado, le llama padre. Bueno, pues el concepto es la falta de amor. No solo ha penetrado en los matrimonios, también ha penetrado aquí, en las instituciones eclesiales. Y este es un proceso de progresiva pérdida de los frutos. El Señor dijo, os mando una cosa nueva, que os améis los unos a los otros. Pues si se acaba el mandamiento nuevo, se acaban los frutos. Es la causa de la disminución de vocaciones para estas familias de la Iglesia y del número de seguidores de la fe cristiana inalterada. Hay una gran insensibilización ante la apostasía, porque se produce el fenómeno de modo gradual. Y todo lo que se hace de modo gradual fácilmente se lleva a una familiarización con el fenómeno y una pérdida de la sensibilidad sobre la magnitud del mismo hecho. Es como los pasajeros de un tren que van a lo mejor a 300 kilómetros por hora, pero solo perciben la velocidad a la que se va cuando miran fuera por la ventanilla o cuando desgraciadamente sufren un choque. La velocidad a la que vamos es increíble, pero nos hemos acostumbrado. Y la cúspide de este proceso será la aparición del hombre impío, el hijo de la perdición, y desembocará en un periodo final de contraste inevitable y persecución virulenta, en el que os entregarán a la tortura y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre, los que mantengan la no apostasía. Jesús mismo llegó a preguntarse si cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra? Pues nada más. Muchas gracias por su atención y les espero en el siguiente comentario.